Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan David Colón Martínez y este es mi proyecto sobre gestión de pacientes en un hospital psiquiátrico utilizando árbol ABL. El enunciado del problema es que se necesita desarrollar un sistema de gestión de pacientes para un hospital psiquiátrico utilizando una estructura de datos en árbol en C++ ABL. Este sistema permitirá almacenar información detallada de los pacientes de manera eficiente, posibilitando búsquedas rápidas, inserciones y eliminaciones eficaces. La solución a implementar es una estructura de datos principal que será un árbol ABL, que es un tipo de árbol binario de búsqueda balanceado. Cada nodo del árbol contendrá información de un paciente con los siguientes campos. Cédula de tipo int, que será el indexado del árbol y pues será único en cada paciente. El nombre completo del paciente de tipo string, el número también de tipo string para admitir prefijos y etcétera. También tenemos el diagnóstico, pero este será de manera parametrizada, así para que el usuario no digite cualquier diagnóstico a la hora de categorizarlo. Y por último tenemos la medicación del paciente. Los métodos y funciones a implementar. Empezaremos con la primera, que será insertar paciente. Este método insertará un nuevo paciente en el árbol ABL y recibe como parámetros la cédula del paciente, que será el indexado del árbol, el nombre, el número de teléfono y el diagnóstico. Y la medicación. El segundo método es buscar paciente. Esta función busca un paciente en el árbol ABL según su criterio dado. Puede buscar por nombre o por cédula y recibe como parámetros el criterio de búsqueda. Tenemos el tercer método, que es categorizar por diagnóstico. Esta función categoriza a los pacientes según su diagnóstico y devuelve una lista de pacientes agrupados por el diagnóstico elegido. Tenemos la cuarta función, que es eliminar pacientes. Este recibe como parámetro el nodo de referencia y elimina el paciente del árbol según su cédula. Tenemos otro método, que es el método mostrar todos los pacientes. Este método recibe como parámetro el nodo raíz del árbol y pues muestra todos los pacientes registrados en el árbol ABL en un orden específico, como por ejemplo el orden de llegada. El menú de usuario que contendrá este programa será el primer caso, que será agregar un nuevo paciente. El usuario ingresará la cédula, el nombre, el número de teléfono, el diagnóstico y la medicación del paciente. El segundo caso es buscar al paciente. El usuario podrá buscar un paciente por nombre o por cédula. El tercer caso es categorizar por paciente. Categorizar pacientes por diagnóstico. Este muestra una lista de pacientes agrupados por diagnóstico. Y el cuarto caso es eliminar pacientes registrados. El usuario proporcionará la cédula del paciente a eliminar del árbol. Y el quinto caso es que el Switchgate mostrará a todos los pacientes registrados y se mostrará la información de los pacientes almacenados en el sistema. Estructura paciente. La estructura paciente tendrá como atributo la cédula, el nombre, el teléfono, el diagnóstico, la medicación y los punteros izquierda y derecha de cada nodo. Y también tendremos la altura del nodo en la estructura. Funciones auxiliares. Le he denominado funciones auxiliares a aquellas funciones que me serán de ayuda en el árbol, pero no operarán directamente con él. Por ejemplo, tenemos esta primera función que se llama altura. Nos sirve para obtener la altura de un nodo en el árbol. Este recibe como parámetro el nodo al que vamos a calcular la altura. Y pues, si el nodo existe, él nos retornará la altura, y pues si no, nos retornará 0. La segunda función es calcular el máximo de dos enteros. Esta nos permitirá saber cuál es el más grande de los dos parámetros que le pasemos. Por ejemplo, si le pasamos un parámetro A y un parámetro B, él retornará si A es más grande que B, y si no es porque B es más grande, entonces retorna B. Nuestra tercera función auxiliar es encontrar el mínimo del árbol. Esta función se encargará de buscar todo por la izquierda en el árbol para encontrar lo más mínimo en el árbol. Tenemos la función crear paciente. Esta recibe como parámetros la cédula, el nombre, el teléfono y el diagnóstico y la medicación. Una vez que reciba como parámetro de esto, creará un nuevo paciente, un nuevo nodo, y le asignará estos valores. Él inicializará por la izquierda con nulo y por la derecha también, y a una altura inicial 1. Factor de equilibrio. Esta función nos permite calcular el factor de equilibrio de un nodo. Recibe como parámetros el nodo del árbol que queremos calcularle, y básicamente funciona que si el nodo es igual a nulo, pues retorna 0.
y si el nodo existe, él retornará la diferencia entre el nodo izquierdo y el nodo derecho. Crear un nuevo nodo en el árbol. Esta función permite crear un nodo, insertar un nuevo paciente en el árbol ABL. Él recibe los parámetros ya dados por crear pacientes y tenemos varios casos en la creación del paciente. El primero es que si no existe nada, se creará un nuevo paciente desde cero y será la raíz del árbol. El segundo caso es que si ya existe un nodo y es mayor a la célula ingresada, se insertará por la izquierda. El tercer caso es que si ya existe, pero la célula es menor a la insertada, pues lo insertará por la derecha. Por último, se actualiza la altura del nodo actual, sumándole el máximo entre la altura del nodo izquierdo y comparándola con la altura del nodo derecho, y se le suma 1. Y se obtiene el factor de equilibrio del árbol. Casos de rotación. El factor de equilibrio nos puede presentar varios casos. Cuando es mayor a 1, la célula es menor al nodo izquierdo, el árbol tendrá que rotarse a la derecha. Y si el factor de equilibrio es -1, la célula es mayor a la del nodo derecho, pues se tiene que rotar a la izquierda. El tercer caso es cuando es mayor a 1 y la célula es mayor a la del nodo izquierdo. Se hace una rotación a la izquierda, al hijo izquierdo del nodo, y luego se rota al nodo entero a la derecha. El cuarto caso es cuando el factor de equilibrio es menor a 1 y la cédula es menor al nodo derecho. Se rota a la derecha el hijo derecho del nodo y se rota de nuevo a la izquierda el nodo entero. Función para buscar pacientes. Esta función recibe como parámetro el nodo a buscar, la cédula y un puntero padre. Inicializamos con padre igual a nulo. Entonces, mientras que no sea diferente de nulo, él buscará el nodo cédula y si lo encuentra lo retorna. Y si no, él tendrá dos casos. El primero es que si la cédula es menor al nodo cédula, él buscará por la izquierda. Y si no, pues buscará por la derecha. Función para mostrar un paciente. Esta función recibe como parámetro el nodo de referencia. Entonces, él lo que hará cuando lo encuentre, él imprimirá lo que es la cédula, el nombre, el teléfono, el diagnóstico y la medicación del paciente. Tenemos otra función que es mostrar todos los pacientes. Esta función mostrará a todos los pacientes en el árbol ABL y recibe como parámetro únicamente la raíz del árbol. Entonces, si la nariz, después que la raíz sea diferente de nulo, él mostrará a todos los pacientes por la izquierda, luego mostrará la raíz y luego por la derecha. Función categorizar por paciente. La función categorizar por paciente recibe como parámetro la raíz del árbol, el tipo de diagnóstico y funciona básicamente que mientras que la raíz sea diferente de nulo, categorizar paciente sea por la izquierda y el tipo de diagnóstico como le dio como parámetros. Por ejemplo, si le dio primero, si queremos buscar todos los pacientes con depresión, le damos en 1 y él buscará todos los pacientes, los enlistará, todos los pacientes que tengan depresión, sino que tengan ansiedad, Alzheimer o TDAH. Y por último, la función buscará por la derecha con ese mismo parámetro del diagnóstico. Eliminar un paciente del árbol ABL. Eliminar un paciente del árbol ABL pide como referencia la raíz del árbol y la cédula de eliminar. Y funciona que si la raíz es igual a nulo, pues retorna a la raíz, no hace nada. El primer caso es que buscar al paciente y eliminarle a su nodo padre. Una vez que busca al paciente, si lo encuentra, pues procede a los casos de eliminación, pero si no lo encuentra, él no retorna nada y pues no hace ninguna operación en el árbol. El primer caso es que cuando el nodo paciente es una hoja, o sea, no tiene hijos, el paciente simplemente lo elimina. Si raíz es igual a paciente, pues lo borra. Si no, se va por la izquierda y lo iguala a paciente. Pues si tampoco pasa eso, se va por la derecha hasta que borra el paciente. El caso es cuando la raíz paciente tiene un solo nodo hijo. En este caso, se crea un nodo temporal que se le asignará al nodo derecho. Si el paciente es igual a la raíz, se le asigna al nodo temporal.
Si el paciente es igual al nodo izquierdo del padre, se le asigna a la izquierda del padre. Y si no, pues el nodo temporal se le asigna al derecho del nodo padre y se borra el paciente. El tercer caso es cuando solo tiene un hijo izquierdo. Básicamente funciona lo mismo, pero como posiciones invertidas. Pues, si la raíz es igual al paciente, pues este será el nodo temporal. Pues si no, el paciente es igual a la izquierda del nodo padre y se le asigna esto al nodo temporal. Y si no, es porque es la derecha y simplemente lo borra. Una vez que se elimina un paciente en el árbol y queda desequilibrado. Entonces, para esto se debe actualizar de nuevo las alturas de los árboles del árbol y equilibrarlo en cada caso de rotación. Entonces, se obtiene el factor de equilibrio del nodo y pues tenemos los casos de rotación que ya los expliqué. Y aquí en nuestro menú principal. En nuestro menú principal, en nuestro primer caso, él pedirá los datos al usuario sobre los atributos del paciente. Él pedirá el diagnóstico del paciente de manera parametrizada. Total, que el usuario no puede digitar lo que sea, sino que ya hay un listado de todo el diagnóstico por diagnosticar. Entonces, esta función se va con los parámetros, almacena los parámetros y llama a la función insertar paciente con esos parámetros. Y una vez insertado, lo agrega exitosamente. El caso es buscar paciente por cédula. Este caso pide al usuario que digite llama a la función buscar paciente. Una vez la encuentra, lo que procede es a buscarla o a mostrarlo. Y si no lo encuentra, puede mostrar un mensaje de error diciendo que el paciente no fue encontrado. El caso 3 es categorizar al paciente por diagnóstico. Aquí es donde se le pide al usuario que digite algún número que esté relacionado con el diagnóstico que quiere listar. Una vez que lo ingrese, la función llamará a categorizar paciente y se va con la raíz del árbol y el tipo de diagnóstico que especificó. Y a continuación mostrará una lista de todos los pacientes que tengan el diagnóstico especificado. El caso 4 es eliminar paciente. Este ingresa a la célula de eliminar del paciente. Llama a la función eliminar paciente y se va con la raíz del árbol y la cédula del paciente a eliminar. Una vez eliminado, presenta un mensaje de paciente eliminado exitosamente. El caso 5 es mostrar todos los pacientes. Una vez que el usuario digite esta opción, el caso 5 llamará como a la función mostrar todos los pacientes y se va con la raíz del árbol. Muchas gracias.